Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. En esta oportunidad estaré presentando el tema llamado pagar el precio para ser usado por Dios. Tenemos que pagar el precio para orar por los enfermos y sean sanados. Tenemos que pagar el precio para orar por los endemoniados y sean libertados. Tenemos que pagar el precio para ganar almas para el reino de Dios. Tenemos que pagar el precio. Comenzamos. Iniciamos por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio grande. En Él, donde estaba, enseñaba, predicaba. Los enfermos se sanaban. Los endemoniados se libertaban. Los mudos hablaban, los sordos escuchaban. Pero tras de todo eso había un precio. En la trayectoria del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, levantaba desde muy temprano y buscaba a Dios. Eso son los comienzos de pagar el precio. Así como Elías, así como Moisés, en ellos se vio grandes obras. Pero tras de todo eso, ellos pagaron un precio. A veces nosotros, en el comienzo de nuestro ministerio, en el comienzo de nuestra búsqueda a Dios, oramos por los enfermos y no se sanan. Oramos por los endemoniados y no se libertan. Pero ¿por qué no se sanan? ¿Por qué no se libertan? Porque no hemos pagado el precio. Es verdad, nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya pagó el precio de nuestros pecados. Pero el precio para ser usados es otro precio muy aparte. Por lo tanto, nosotros tenemos que pagar el precio. Nos vamos al punto desde donde comienza para pagar el precio. Iniciamos por el primer punto, que es la obediencia. El quien es obediente es amigo de Dios. El quien es obediente es hijo de Dios. Pero el quien es desobediente está dividido de Dios, porque está en pecado. Y el quien está en pecado está dividido de Dios. Por lo tanto, nos conviene ser personas de obediencia, temerosos de Dios. La obediencia te define que nosotros estamos bajo el régimen de Dios. Otro punto, la santificación. Si nosotros nos santificamos diariamente, limpiamos nuestra mente por más pensamientos sucios que el enemigo ponga en nuestra mente, nosotros reprendemos a ellos y no nos dejamos dominar por ellos, insinuar por ellos, y nos santificamos, tanto interior por exterior. La santificación. Una persona, si está santificada, es candidato para ser usado por Dios. Puede estar elegido para ser usado por Dios. Puede ser una persona elegida, porque dice las Escrituras, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Quiénes han avanzado? ¿Quiénes se esfuerzan por ser obedientes a Dios? Se esfuerzan por tener sus vestiduras blancas, para tener sus vestiduras limpias. Entonces, llegamos a entender que esos son los principios de pagar el precio.
A veces llegamos a un punto que nos sentimos puros, pero la santificación y la obediencia, eso es para acercarse a Dios, es para tener comunicación con Dios, relación con Dios, ser amigo de Dios, ser tu aliado de Dios. Pero eso no significa que ya hemos pagado el precio. Si yo obedezco, si yo me aparto del mal, soy temeroso de Dios, aún todavía no he pagado el precio. Para pagar el precio existen muchas formas. Y la más conocida es la oración. Para pagar el precio hay una frase grande que yo quiero compartir con ustedes. Cuando uno empieza a pagar el precio, es cuando ya no empiezo a vivir mi vida. Es cuando empiezo a vivir para otros. Es muy difícil y muy dura de aceptarlo. Ya no empiezo a vivir mi vida para beneficiarme yo, para estar bien yo mismo, sino empiezo a vivir para otros. Así como nuestro Señor Jesucristo. Él no vivía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él vino a ser para el Padre, por el Padre y hacia el Padre. Ella no vivía su vida, él vivía la voluntad del Padre. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros debemos tener en cuenta, que ya no vivimos nuestra vida, sino vivimos para que otros vivan. O en conclusión, si muchos no aún pueden entender este punto, porque todos no son al mismo nivel espiritual. Unos están recién, otros han avanzado más y así. Uno tiene que morir para que otros vivan. Si usted quiere pagar el precio, usted tiene que morir para que otros vivan. Es muy duro de aceptarlo, pero ¿cómo es posible? Pueden decir muchos. Si usted quiere ser usado por Dios, usted tiene que morir para que otros vivan. Mientras unos duermen, usted está orando para que su matrimonio sea restaurado. Mientras unos duermen, usted está orando toda la noche. Mientras otros están felices, llenos de alegría, de gozo, usted está llorando con gemidos, con dolor, para que otros despierten. Yo empiezo a morir para que otros vivan. Esa es una forma de pagar el precio. A veces nosotros pensamos que pagar el precio y pensamos en el comienzo de nuestra búsqueda es orar 15 horas, someterse a ayuno 40 días. Eso no es parte del precio. Es parte de acercarse a Dios, pero más no es parte del precio. Parte del precio es cuando nosotros morimos para que otros vivan. Si a veces nosotros, cuando recién buscamos a Dios, recién tenemos comunicación, búsqueda, a veces nos sentimos tan afligidos. Es parte del precio. Otro punto es el dolor del alma, el sufrimiento del alma. Es otro punto que paga el precio. El sufrimiento del alma. ¿Han escuchado o se ha escuchado el famoso proceso? El famoso proceso es cuando nosotros estamos procesándonos para ser perfeccionados.
El proceso es para llegar a la perfección. Nosotros somos procesados y probados continuamente. Cuando usted es insultado por un grupo de personas, es humillado, es parte del precio. El precio tiene que ver con muchos factores que nos conllevan a pagar nosotros mismos para que otros tengan el beneficio. A veces, como personas espirituales, buscamos un mensaje de Dios. Estamos largas horas, largo tiempo en búsqueda de ese mensaje a Dios, mientras otros están tranquilos. Posteriormente ese mensaje es anunciado y esas personas que estaban tranquilas reciben ese mensaje. Entonces, uno trabaja para que otros se gocen. Así es el precio. Uno sufre para que otros gocen. Ese es parte del precio. Si usted está dispuesto a pagar este precio, verá la gloria de Dios. Yo quiero ver enfermos sanarse. ¿Cómo yo logro ver enfermos sanarse? Primero, uno mismo tiene que pagar ese precio. Si yo empiezo a pagar ese precio para ver enfermos sanarse, ¿pero cómo? En mi familia se presentarán enfermedades. En mi familia, en yo mismo, se me presentará una y otra enfermedad. A ver, Dios dice, yo quiero ver si ese hombre tiene fe o no tiene fe. Entonces, esa es parte del precio. Se presentarán enfermedades grandes. Y ahí es cuando uno cree y empieza a ver sanidades. Se va a orar por los enfermos y se sanan. Yo quiero ver endemoniados libertarse. Acá hay algo grande. ¿Cómo yo puedo ver a los endemoniados libertar? Yo quiero que las personas endemoniadas se liberten. Yo tengo que pagar el precio. ¿Pero cómo? Hay algo que se presenta durante la búsqueda espiritual. Se presenta la guerra espiritual. Usted en primer lugar tiene que hacer guerra espiritual. Usted tiene que luchar contra el enemigo, contra potestades, contra principados. Tiene que luchar. Cuando se llegue el momento de orar por los endemoniados sean libertados. Pero antes de eso, un punto es orar por los endemoniados y sean libertados. Hasta ahí lo conseguimos lo que queremos. Pero vamos más atrás de eso. Pero ¿cómo yo estoy seguro que los demonios van a ir? Hay esta palabra llamada unción. La unción, el aceite fresco. Ese es quien ausenta a los demonios. ¿Cómo yo consigo la unción? Son parte del precio. Nosotros tenemos que reconocer de cuáles son los orígenes. ¿Cuáles son esos orígenes? ¿Cómo yo recibo la unción? Es parte del precio. Muchos dicen estar ungidos, pero los demonios no se van. Muchos dicen estar ungidos, pero los enfermos no se sanan. El quien está ungido alcanza a ver lo sobrenatural. La unción se recibe durante la oración continua. El quien ora continuamente
recibe ese aceite fresco del Espíritu Santo y se añade. Nosotros somos como vasija y se va llenando ese aceite. Y se le compara como una vasija. Y cuando esa vasija está llena, no hay hasta dónde más empieza a rebalsar. Y cuando empieza a rebalsar, la unción está llena. Y si uno va y ora por los endemoniados, los demonios se van. Tienen que huir instantáneamente. Porque ese aceite fresco es veneno para los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos no pueden resistir a ese aceite. Y nosotros tenemos que conseguirlo a través de la oración masiva para orar por los endemoniados y sean libertados, para orar por los enfermos y sean sanados. Yo quiero ganar almas. Tengo que pagar un precio. Tengo que orar. Tengo que buscar el alimento espiritual. Tengo que empezar por lo más básico, el alimento espiritual. Mientras usted está buscando el alimento espiritual, el pecador, el perdido en el mundo, está gozoso. Pero usted se va y anuncia la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Todas las personas pecadoras reciben ese alimento y se convencen que ese alimento nadie les puede dar. Y se arrepienten, se acercan a los caminos de Dios. Es parte del precio. De esa manera se gana almas para el reino de Dios. Lo importante es conocer cómo pagamos el precio para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para ser usados por Dios. Y lo general de todo, para yo ser usado por Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, hacemos lo que Cristo vivía, lo que Cristo hacía en la tierra. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo hago las obras que Él hacía en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo habla en su palabra. Dice, cosas mayores harán. Esas cosas mayores harán sus discípulos, quienes lo siguen, quienes buscan el reino de Dios. Es necesario nosotros conocer cómo conseguir el precio. También, y lo más importante, es hacer la voluntad de Dios. No vivo mi voluntad, sino la del Padre. Si nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, todo empezará nuestra vida a ordenarse, a direccionarse a grandes objetivos. Las puertas se abrirán, serás llamado. El sistema se empezará a ordenar. Eso es parte de pagar el precio. Y lo más grande que sufre cuando uno empieza a pagar el precio es el alma. Durante uno paga el precio, porque pagar el precio es para valientes, para personas decididas, que están dispuestos a soportar lo que sea. Yo quiero pagar el precio, pero me dejo llevar por la debilidad de la carne. Como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, nosotros dar lugar al espíritu. De esa manera podremos pagar el precio. Si nosotros pagamos el precio, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Muchos
Es nuestro deseo ser usados por Dios. Otro punto. Usted, por más que tenga unción, es parte que usted ya ha pagado el precio posteriormente. Si usted, por más que tenga unción, por más que siente el respaldo de Dios, no haga mientras Dios no le ordene. No juegue con la unción. No se aproveche de esa unción. Usted tiene que tener disciplina. Si usted no tiene disciplina, se va a derribar por más alto que esté. Por más alto que haya escalado, te va a derribar. Y cuando usted te derribe, será muy difícil levantarse. Por esa razón hay que ser personas de disciplina, de orden y responsable. Hay una parte que nuestro Señor Jesucristo es disciplinado. Él donde iba, oraba, sanaba, enseñaba. Pero hay también durante la trayectoria, en esa parte donde los fariseos empiezan a cuestionarlo, a decirlo: Señor, ¿qué hacemos para que creamos? Haznos una señal. Pero el Señor les dijo: yo no les haré ninguna señal, sino la del profeta Jonás. Entonces llegamos a entender que Jesús estaba en disciplina. Jesús, Él era disciplinado, responsable. Usted, por más que siente el respaldo de Dios, usted no puede ir sin la dirección de Dios. A veces hay personas quienes quieren probar el calibre espiritual y nos ponen a prueba. Nos dicen: a ver, hace tal milagro, hace tal señal. Pero eso a nosotros nos conlleva al fracaso espiritual, a perder mucho en lo sobrenatural. Nosotros debemos mantener nuestra disciplina, no hacerlo conforme a sus deseos mundanales, a los deseos de la carne, no mantener una disciplina. Cuando es necesario, si usted puede libertar espíritus, usted hágalo cuando es necesario. No para usted gloriarse, sino para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Para que nuestro Señor Jesucristo, Él sea honrado. Toda la gloria, toda la honra, solo es para Él. No debe usar sin una verdadera disciplina, ser una persona disciplinada. Otro punto más. Existe la voluntad de Dios. Existe una voluntad de Dios. Y nosotros debemos reconocer a profundidad esa voluntad. Si nosotros nos vamos en contra de la voluntad de Dios, estamos perdidos. Nosotros debemos ser guiados por la voluntad de Dios. Si nosotros buscamos y seguimos la voluntad de Dios, buscar es pedir ayuda al Espíritu Santo y seguir lo que se está en la voluntad de Dios. Nosotros empezamos a seguir esa voluntad y así tendremos éxito durante la trayectoria que Dios nos use para su gloria, nos use para ganar más almas para su segunda venida. Aleluya, grande es nuestro Dios. Nosotros debemos buscar y seguir la voluntad diariamente. A veces se nos viene debilidad de seguir la voluntad de Dios un día y otro día no. Estamos en un fracaso.
Otro punto más. La unción es solamente, o pagar el precio es solamente para personas en favoritismo. Es como interrogante esa pregunta. La unción o ser usados por Dios es solamente en favoritismo de Dios. No, hoy ya no. Hoy es el quien busca. Hoy es el quien busca a Dios de madrugada. Hoy es el quien busca a Dios de todo corazón. Hoy es el quien camina con Dios. Hoy es el quien se mueve con Dios. Hoy es el quien se va a Dios en todo lugar, en su vida. Dios está en sus metas, en sus planes, en sus proyectos. En esa persona es quien halla a Dios, halla gracia. Y Dios empieza a obrar en su vida. Ahora es para el quien busca. Ahora ya no hay quien es elección como antes. Ahora es el quien busca. El quien busca encuentra. Y el quien llama, halla. El quien llama se lo abre. Ahora es el quien busca. Si quieres ser usado por Dios, busca a Dios. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Acercarte a Dios y Dios se acercará a nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Muchas personas buscan a Dios solamente cuando hay dificultad, hay problema, o cuando se sienten solos, vacíos. Nunca alcanzarán a tener una estabilidad espiritual. Nunca busques a Dios por el dinero. Busca a Dios porque amas a Él, porque es tu deseo ver su gloria, porque es tu deseo ver las cosas de Dios manifestarte en ti. Y todos somos buenos para algo. Dios nos puede usar poderosamente. El tema es, depende de nosotros. Si nosotros no estamos dispuestos, Dios no podrá hacer nada por nosotros. Dios espera nuestra reacción. Dios espera que nosotros al menos abramos nuestra boca y clamemos a Él, busquemos a Él. Dios espera que nosotros lo busquemos. Ser amigos de Dios. De esa manera uno llegará a ser usado por Dios poderosamente. Ve y busca a Dios y preparar el camino del Señor para su segunda venida. Cristo viene ya. Es tiempo de prepararte. Es tiempo de anunciar el reino de Dios. Este mensaje es para aquellas personas quienes están interesados en ver la gloria de Dios. Si usted ve la gloria de Dios, los enfermos se sanan, los endemoniados se libertan, las almas se acercan a Dios. Usted solamente con enunciar la palabra de Dios, los corazones son conmovidos. ¿Por qué? Porque usted ha pagado el precio. Es necesario pagar ese precio. Usted tiene que pagar el precio. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios de la gloria. Aleluya. Tiene que pagar el precio. El que camina con Dios se le pega lo de Dios. ¿Y qué es lo más grande de Dios? Es el amor. ¿Cómo reconocer a un verdadero creyente? Es quien tiene paciencia, tiene amor en su vida. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que camina con Dios, se añade lo que tiene Él. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Santo eres, Señor.
Todos es nuestro deseo ser usados por Dios. Mi deseo es compartir este mensaje con el único fin y propósito de ganar más almas para el reino de Dios, para ganar más almas para nuestro Dios, ganar más almas. Es el único propósito. Ve y busca a Dios de todo corazón y Dios se acercará a ti. Bendito sea Dios. Hasta acá he llegado al final de este mensaje. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad.